asambleísta César Montúfar. Buenas tardes, colegas asambleístas, señor presidente. Creo que es un error el afrontar el debate tan importante que nos convoca esta tarde y este día, pensando el problema de la soberanía y ubicándonos quizá en los mismos conceptos, en el mismo paradigma, en la misma problemática que el Ecuador vivió a principios de la década del 40. Yo creo que hoy no estamos ante un debate que nos convoque a pensar y a reeditar tesis como aquella de la herida abierta, o un debate en el que debamos nuevamente ponernos a discutir, a inquietarnos unos a otros en términos de quién es el traidor a la patria y quién no lo es. Me parece que ese enfoque es un enfoque estéril, un enfoque que no nos permite ver la importancia. Aquí se ha hablado la importancia económica, la importancia jurídica, la importancia social, y yo quisiera quizá topar un tema que no se ha topado en este día, que es la importancia geopolítica de que el Ecuador se adhiera al CONVEMAR. Yo creo que, y aquí me van a permitir que con respeto discrepe muchísimo con lo que han dicho colegas como Luis Almeida y los amigos del MPD que se han manifestado en esta tarde, en este día. No podemos en el Ecuador pensar y construir un país distinto, que creo que todos estamos buscando, si es que el apelativo de traición a la patria es lo que ponemos delante de cualquier discusión. La adhesión a la CONVEMAR ha sido respaldada por instituciones tan respetables como las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la Armada del Ecuador, y aquí hay representantes a quienes yo rindo homenaje, e instituciones tan importantes como la Cancillería ecuatoriana y personalidades no solamente ecuatorianas, sino de una dimensión continental y mundial, como el embajador Luis Valencia Rodríguez. Yo quisiera pedirle, señor presidente, que ojalá después de esta votación, este pleno decida hacerle un homenaje al embajador Luis Valencia Rodríguez, quien es una autoridad en este tema y quien ha sido uno de los pioneros en el desarrollo del derecho internacional marítimo en el mundo. Y eso tiene que enorgullecernos. Y disculpen, señores del MPD y las personas que aquí se han manifestado, nos pueden decir en el debate político traidores a la patria. A muchas personas, así es el debate político, lamentablemente de descalificación. Pero creo que los hombres decentes y mujeres decentes del Ecuador no podemos permitir que aquellos apelativos se usen para referirse a instituciones tan respetables como la Cancillería del Ecuador, embajadores tan importantes y respetables como el embajador Valencia Rodríguez y también Gonzalo Salvador. Por eso me parece que lo que está en juego el día de hoy está en el interés nacional del Ecuador. Y por eso insisto, y yo voy a tratar de desarrollar lo que yo creo que son algunas de las razones geopolíticas que ameritan el que el Ecuador se adhiera a este convenio. En el siglo XXI, no solamente el comercio internacional, sino también la explotación de recursos naturales, la conservación del ambiente, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico y sobre todo la capacidad y el poder militar va a radicar en la presencia que tengan los estados y en la proyección que tengan los estados sobre los océanos y sobre los mares. Se habla muchísimo de que el siglo XXI ya ni siquiera va a ser el siglo del Océano Pacífico, sino que hay otros océanos y otros mares que van a ganar una enorme relevancia geopolítica y geoestratégica. El Océano Índico, el Mar de China entre ellos. Un
Un país que renuncie a articularse a la normativa internacional que regula los océanos y los mares es sencillamente un país que está renunciando a un futuro en donde debe tener un lugar en el orbe internacional, en la geopolítica y en la geoestrategia del siglo XXI. El Ecuador no puede renunciar a eso. El Ecuador tiene que insertarse. El Ecuador no puede abstraerse, aislarse de los organismos que hacen parte de la institucionalidad que establece la CONVEMAR. Y sobre todo, y lo más importante, justamente en esa perspectiva de proyectar nuestro poder y nuestra presencia geopolítica en el mundo, no podemos abstraernos de ser parte del desarrollo normativo que va a regular los mares y los océanos en el futuro. Esa sola razón es suficiente para que el día de hoy, sin vacilación, decidamos el Pleno de esta Asamblea Nacional votar a favor de la CONVEMAR y hacer que esta no sea solo una política de Estado, no sea solo la política de un gobierno, sino una política de Estado. Yo soy un asambleísta de oposición, pero el día de hoy voy a votar a favor de la propuesta del presidente de la República, que nos está solicitando que hagamos de esto una política de Estado en favor de los intereses geoestratégicos y geopolíticos del Ecuador en el siglo XXI. Y decía que lo más importante, uno de los temas más importantes, es aquel que nos dice que el Ecuador no puede abstraerse del desarrollo normativo que va a regular a los mares y los océanos en el siglo XXI. Y el artículo 310, justamente, y el dictamen de la Corte Constitucional, justamente nos llama a que al momento de adherirnos a la CONVEMAR establezcamos un conjunto de declaraciones o manifestaciones, que son los términos en los cuales el Estado ecuatoriano se va a adherir o se adheriría a la CONVEMAR. Y yo quiero llamarles la atención de la que a mí me parece es una de las declaraciones más importantes, la declaración 18ª. Esa declaración dice, si me permiten leer, el Estado ecuatoriano declara de conformidad con los artículos 5 y 416 de la Constitución de la República, que sus espacios marítimos constituyen zona de paz. Esto es muy importante, es trascendente, no solo para el Ecuador, sino que puede ser trascendente en el desarrollo de la normativa internacional que regulará los mares y los océanos. En tal virtud, en dicha zona, dice la declaración que propone la Comisión, no podrán realizarse ningún tipo de ejercicios o maniobras militares ni actividades de negociación que intenten o puedan atentar contra la paz y seguridad sin su previo consentimiento. Y el siguiente inciso dice algo que es también muy importante. Asimismo manifiesta soberanamente el Estado ecuatoriano que se requerirá notificación y autorización previas para el tránsito por sus espacios marítimos de buques impulsados por energía nuclear o que transporten sustancias radioactivas, tóxicas, peligrosas o nocivas. Nosotros con estas declaraciones y con esta declaración en particular estamos haciéndole un desafío a la comunidad internacional. Estamos poniendo un alto a las mismas grandes potencias que aquí tanto se les han nombrado y que son precisamente las más interesadas en utilizar los mares y los océanos para sus fines no solamente económicos y comerciales, sino también militares. Esta declaración puede ser, y sobre todo esta última, puede ser una declaración histórica y puede ser un primer aporte desde el día de hoy para que el Ecuador se inserte poderosamente con una propuesta de paz, con una propuesta democrática, con una propuesta inclusiva, para que la regulación y la constitución de los océanos pueda verdaderamente ser un instrumento que mejore la vida de los ciudadanos de todo el mundo en paz y en democracia. Muchísimas gracias, señor presidente.